Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Entrevista, siempre acá por supuesto por ANEF Radio. Soy Harold Briceño y hoy nos encontramos con el arte. Hoy nos encontramos con un artista, un escritor que tiene mucho que contarnos, que es el Capitán Cianuro. Interesante nombre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Harold, aquí feliz primero porque estoy como dentro de los primeritos de la nueva radio ANEF. Yo digo nueva radio, o sea, el relanzamiento de esta radio, este proyecto que me parece muy interesante y que además me imagino que lo debe estar viendo en su momento, ya sea ahora, cuando quede en el diferido, muchos amigos de la ANEF de todo Chile. Así que un saludo a todos los amigos de la ANEF. Logré estar ese día del lanzamiento y bueno, estaba varias actividades. Hace tiempo atrás hicimos la presentación de un libro, vamos a hacer otra presentación del libro el 22. Ya por ahí les vamos a dar la información. La gente de la ANEF es quien me invita, por lo tanto los va a invitar a ustedes. Así que un agrado estar en este programa. Oiga, lo primero, y sin ánimo de, pero tenemos que saber, ¿usted se llama Manuel Cianuro? ¿Es su nombre? Oye, ¿o Cianuro no, es...? Yo me llamo para todos Capitán Cianuro, escritor. Capitán para los amigos, Cianuro para el resto, para todos, escritor. Perfecto. ¿Sabes qué? Búsquenme en redes sociales porque en el fondo me niego a decir mi nombre, porque yo cuando firmé mi acá de Capitán Cianuro, no creo que Pablo Neruda tendría que haberle dado explicación a nadie, que dejó de llamarse Neftalí y empezó a llamarse, como la Gabriela Mistral tampoco. Por lo tanto, Capitán Cianuro es mi acá, mi firma. Firmo mis libros, de hecho, hace mucho tiempo con el nombre de Capitán Cianuro, Manuel Capitán Cianuro. Les puedo contar la historia de por qué el Capitán la historia. Cianuro, que en el fondo tenía un bar en Bellavista. Esto es bien corto, tenía un bar en Bellavista. El bar se llamaba en el año 95. Yo no sé si recuerdan, algunos pueden acordarse, de que supuestamente fueron 5 gajos de uva envenenados con cianuro y que no pudo entrar la exportación de uva chilena a Estados Unidos. Y los exportadores de uva pusieron a disposición de toda la población la producción de ese año en la Alameda. Nosotros en ese entonces buscábamos un nombre a nuestro bar. Y era un bar que estaba metido en Bellavista, en el antro de la perdición de la juventud de Santiago, y decidimos ponerle, por la coyuntura, derechamente Cianuro. El bar se llamaba Cianuro Tóxico Bar. Wow. Música electrónica 100%, soy uno de los precursores de la música electrónica en Chile, y en ese momento nosotros dábamos nuestros primeros pasos. De hecho, escribo un libro que lo voy a lanzar el 27 de noviembre, que tiene que ver sobre el desarrollo de la música electrónica en Chile, y que es una historia larguísima que podríamos estar hablando mucho rato, pero no es el tema. Y desde el momento que empecé a regentar este local, me autodenominaron, o yo me denominé, el Capitán del Cianuro. Del Cianuro. Ahí está. Empiezo a recibir el nombre de Capitán Cianuro y yo lo tomo como propio. Mis producciones que hacíamos en ese momento con un colectivo, el que producía era el Capitán Cianuro, y fue quedándose, y se fue quedando tanto que yo cuando volví a escribir y ya empecé a editar libros, lo firmaba con mi nombre directo. Y un día el Premio Nacional de Poesía del Perú, Marco Marto, un señor mayor que debe estar camino a los 80, un doctor en literatura, me dice: oye, ¿por qué no te firmáis como Capitán Cianuro? Entonces le digo yo: ¿te parece? Porque de repente para algunos no es muy serio el nombre Capitán Cianuro. Y me dice: ¿cuándo los escritores han sido serios? Correcto. Buena salida. Y yo desde ahí en adelante, ¿sabéis qué? Desde hoy día en adelante, sí, voy a firmar como Manuel Capitán Cianuro o como el Capitán Cianuro escritor. Y vámonos al mundo del arte. Yo también soy músico, así que también lo digo como estamos dentro del mismo círculo. ¿Por qué, carajo, voy a usar el término, cuesta tanto hacer arte en este país? Cuesta tanto no tener pituto y triunfar con una banda, no tener pituto y hacer una película famosa, no tener pituto y escribir un libro. ¿Por qué crees tú que está este fenómeno que siempre la cultura se ve como entretención, show business,
por lo menos para los municipios del interior de la quinta región es así en la mayoría, y yo los conozco bien, tú también, allá para San Felipe de los Andes, la cultura termina siendo parte de ya el hermanito pobre del establishment, del sistema. Entonces no, ya, si démosle la oportunidad, canten un par de canciones, que lea una poesía, pero casi como un anecdotario dentro de un evento. Yo encuentro muy importante ese tema. A ver, lo tomo de dos perspectivas. Uno, no me restrinjo tanto a lo local, Ya. sino es un mal de lo que yo conozco latinoamericano. Yo voy a las ferias de libros internacionales y me encontré una vez con un señor peruano que me decía: ¿por qué usted puede venir a Perú y nosotros los peruanos nos cuesta tanto, inclusive, que nos tomen en cuenta dentro de las regiones del Perú? O sea, lo mismo que estamos hablando acá, pero allá. Y yo como extranjero podía entrar, y él no me lo criticaba, sino me decía: a mí me gustaría ser extranjero para poder llegar a mi tierra. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, y yo sí y no, discrepo un poco de eso. Yo creo que uno tiene que buscársela, tiene que ser porfiado y ser atrevido. Si yo creo en mi arte, y aquí voy a usar un término mexicano, entre tu arte y mi arte prefiero mi arte, porque soy atrevido, porque me atreví con las letras, porque rompí todos los parámetros de lo establecido. Yo no busqué una editorial. Yo cuando me di cuenta que las editoriales eran un poco buitres, porque te iban a quitar prácticamente todo tu trabajo y te lo iban a justificar diciendo que el 40% se la llevaban ellos, 40% la librería, y a ti con Cueva te iban a dar el 10%, yo dije: voy a ser autoeditado. Todos mis libros han sido autoeditados, con excepción de un par de libros que se han editado fuera de Chile y se han reproducido y vendido derechos en otras partes. Como por ejemplo este mini libro, que tiene un nombre bien particular, LSD. Ah, LSD, mira, interesante. Este The Sky with Diamond. Claro, se lo vendí a los libros más pequeños del mundo, como derechos. Tienen su origen y destino en Perú. Es una familia que se dedica a sacar, tienen más de 700 títulos comprados, y bueno, reparten en más de 32 países, tanto de habla hispana como de otras latitudes del mundo. Entonces, cuando tú haces eso, dices: bueno, yo quiero ser autoeditado y voy a lanzarme. Y hice montones de cosas. También recurrí a las rifas y a todo este tipo de cosas, porque uno tiene que ir a la imprenta y tiene que llevar plata, porque no andan a imprimir por buena onda. Ah. Pero al final, como algunas veces uno tiene esas posibilidades, y en este aspecto no quiero desmerecer, pero yo creo que soy privilegiado dentro del grupo, porque sí, también al ser atrevido, en ese atreverme me he sentido privilegiado porque he podido viajar mucho. Y mis textos me han ido acompañando, y yo al final soy el que acompaño mis textos. Mira qué diferencia. Al principio yo los llevaba y ahora ellos me llevan a mí. Mira. Y yo creo que eso significa, cuando ya tenéis 14 títulos en cuestión, que lo he ido metiendo en diferentes mercados, que hoy día usa la tecnología, trabajo con, ¿cuánto se llama? Una librería virtual. La me pueden encontrar en esa librería virtual como libros de capitancianuro.cl. Mando libros a todo Chile, y al final del día estoy trabajando siempre en cómo generar desde también otras perspectivas la invitación a jóvenes que están metidos en el mundo de las letras y quieren hacer justamente estos saltos. Doy talleres literarios, invito a la NEF, si quieren, en algún momento podemos generar un taller literario para aquellos amigos y se puede hacer en regiones. Yo lo puedo hacer desde mi casa, no hay problema, lo podemos hacer en un sistema Zoom, porque en el fondo yo creo que hay gente que quiere, así como tú haces música, hay gente que quiere hacer literatura y quiere generar, a lo mejor no convertirse en un escritor, pero sí escribir con cierta más finura, más adentrado en lo que significaría una composición literaria. Más allá de eso, yo siento, y por eso te decía que hago dos salvedades. Una, que sí, hay mucho que ver con el tema de las artes, porque en el fondo siempre las artes han sido vistas como no con la responsabilidad social que se le ve, sino como la distracción.
Acuérdate que los escritores, los pintores eran todos marihuaneros, homosexuales, hippies, todos los apelativos que se le pudieron poner siempre. Ser músico y decirle a la familia que viene a ser músico, No, ándate a mí de casi la no me casa. Ándate de la casa, o sea, agarra tus juegas y lárgate, porque en el fondo la verdad, ser músico es error. La palabra de mi mamá, no te pienso pagar una carrera, estudia otra cosa, no pienso pagar carrera o te vayas a morir de hambre. Claro, y la verdad que, Eso es. bueno, es como también cuando uno ve lo que se atrevieron, ¿cachai? O sea, cuando yo voy a poner un ejemplo muy contemporáneo, pero cuando tú ves a Mon Laferte, que se tiene que ir de Chile y la ningunea a un personaje en la televisión, y después ese personaje yo creo que hasta el día de hoy debe decir, lamentablemente la ninguneé. No sé si haya por qué buscarle arrepentimiento, pero lo que hizo no era en su momento bien hecho. Pero a ella no solamente le tocó tocar en el metro y en otras partes. La Edith Piaf en París no la pescaba nadie, cantaba en la esquina. Y lo más que cantaba era la canción nacional francesa. Mira. Y cuando tú empezás a ver pintores, y cuando tú vas generando otros escritores, Pablo Neruda tuvo que irse, aunque les parezca mucho, se tuvo que ir. Él sacó de su bolsillo plata y hizo una edición de 20 ejemplares de su primer libro. Y así sucesivamente. La Gabriela Mistral, para tener el logro que tuvo, que fue un Nobel, 10 años después se le reconoció a Chile con el Premio Nacional de Literatura. Entonces, siempre hemos estado al debe, sí, pero América Latina tiene al debe sus artes, cuando sus artes son parte de su historia fundamental. Mira la Frida Kahlo, date una vuelta por el espectro, la Mercedes Sosa, en definitiva, el Gabo con un premio Nobel y lo que significa él para el mundo, irse a meter solamente a Centroamérica, Cuba, la cantidad de escritores, pintores, en fin, una cuna, y hay algo que queda siempre al debe, porque como que el arte queda como en segundo plano, como la entretención, como una cosa lúdica, y como comprar el arte al menos valor posible. Entonces, cuando uno vende un libro, siempre te están diciendo que es caro. Más allá que esté el impuesto, el del IVA y todo lo demás, siempre te están diciendo caro. Pero esa es una mala justificación, porque muchas veces se van a un concierto que cuesta 150 lucas y más, y cuando tú vendes un libro en 15.000 pesos te dicen que es muy caro, pero no endeudarse para ver un evento un día cuando el libro te queda para siempre. Exacto. Como esto es Lollapalooza y este tipo de cosas que son eventos finalmente mainstream, parte de una industria donde poco y nada se rescata lo local, la verdad, ¿cierto? Claro, pero bueno, más allá de eso también es parte de lo que decidimos como sociedad sí. Armar, globalizarnos. Entonces también traemos hartas cosas de afuera. Sí. Bueno, Capitán Cenuro, cuéntanos, de todas las artes, ¿por qué abrazaste? Quizás debemos partido por ese lado, pero es que nos fuimos con otros temas. ¿Por qué la escritura? ¿Por qué la literatura? ¿Desde dónde nace? ¿Cómo partes? ¿Cómo va desarrollándose la literatura en ti y la escritura? Yo creo que, a ver, yo siempre lo sentí como parte mía escribir, porque era como primero armar una historia de lo que me iba pasando, pero mi instinto de escribir es como a los 9 años. Yo a los 9 años me daba el tifus. Mi papá trabajaba en el Banco Constitución en ese entonces, en la ciudad de Constitución, y soy oriundo de Constitución. Y resulta que mi papá me trajo un libro para que me entretuviera la mitad del semestre, que lo iba a perder el año. Y era un libro de estos grandes que se hacían la contabilidad del banco, que hoy día no existen, pero son unos libros enormes. Y ahí tenía para escribir si quería 3 años, porque de verdad que eran unos libros grandes. Y yo me dediqué a escribir, a contar cosas que se me ocurrían, que tienen muy mala dicción en ese momento, redacción, en fin. Pero bueno, era mi forma de estar encuevado haciendo algo. Nunca pinté. No tengo mucha línea de pintura, soy escritor, mis pinturas son desde las letras, pero eso me hace de repente empezar a pensar que puedo hacer cosas, y me recuerdo, nunca se me olvida, que a los 10 años me invitaron a un concurso literario, y yo participo con un cuento literario,
Esto siempre lo cuento y va en desmedro de una persona, pero no importa, me parece bien contarlo. Y me gané el premio regional de cuentos infantiles. Era un cuento que inventaba sobre cómo se había creado el río Maule, una cosa muy, muy chistosa, lúdica. Y el premio, claro, me hicieron leerlo en el Teatro Municipal de Constitución, pero la alcaldesa se quedó con el premio. La María Banquete le decían, María Valenzuela. Y nada, pues se quedó con el premio. Pero era en tiempo de dictadura, así que no se podía decir mucho porque en el fondo acepté humildemente que me haya galardonado con un diploma, pero el premio en efectivo, me imagino que la María Banquete se lo tomó, que le hubiera echado en provecho. Ahora, eso hoy día lo hago y lo digo muy chistosamente y juego con aquello, pero imagínate lo que significa los excesos que se cometieron en algunos momentos tan insignificantes como eso a otros que eran mucho más significativos, como terminar matando a Pablo Neruda, por ejemplo. Que con eso uno dice, bueno, de una restricción a otra. Uh-huh. Más allá de aquello, yo seguí escribiendo. Y así como yo iba creciendo, mi escritura se iba escondiendo. Porque yo la iba escondiendo porque yo escribía y tengo montones de... Yo tengo agendas. Mira, esto que vamos a mostrar es loquísimo. Esta es una agenda del 2003. Y en esta agenda ustedes van a encontrar montones de cosas que son textos. Bueno, no me voy a poner Y esto, gracias a eso, y gracias a mi madre que hoy día no existe porque murió hace un tiempo, yo aprendí algo de ella. Ella escribía todo en una libreta, yo empecé a usar la agenda, yo escribía todo en la agenda, hasta el día de hoy escribo muchas cosas en agenda, y gracias a eso estoy construyendo justamente un libro que tiene que ver con la música electrónica, y me voy a esa agenda y veo qué hacíamos en tal fecha y cómo se montaba un evento en aquel entonces. Wow. Mi ir caminando en las letras fue adentro de agendas, adentro de textos, y mi primer texto, porque participé en el Diario La Nación como columnista, fue un libro de columnas del Diario La Nación, y eso fue en el 2009, y en el 2009 yo no solté más mi deseo de seguir sacando libros, mostrando cosas que tenía, y aunque parezca raro, yo tengo libros que están ahí que podrían perfectamente, si alguien me dijera, oye, mañana queremos un libro de tal cosa, yo las tengo material escrito y hecho. Tengo un libro cerrado que lo espero sacar el próximo año, que es un poemario que está además traducido al catalán. Entonces, juego un poco con adelantarme a mi tiempo en escritura, y desde el 2009 empecé a sacar prácticamente todos los años un libro. Y fui sacando libros de poesía, de cuentos para adultos, cuentos infantil, ensayos, tengo varios ensayos, y nunca quise meterme en la contingencia política hasta que en el 2019 me piqué y saqué Chile Libre. Mira. Y Chile Libre es el despertar del militante a pie, no el militar a pie, no, porque eso los mandan a morir. Y tiene que ver con la revuelta social. Y con esto, con el perro matapaco, que yo no tengo ningún problema en decir que simboliza ese quiltro que no tiene amo, porque su padre Estado lo dejó botado. Correcto. Yo no tengo ningún problema, y a mí me importa un carajo quien esté en contra del perro matapaco. Yo lo uso como símbolo y lo voy a seguir usando como símbolo, no tengo problema. Y si alguien discrepa lo mío, me parece bien, pero déjenme hacer un homenaje a algo que además, y aquí lo dejo súper en claro, era tal mala la dirección política que no tenía líderes, que la gente recurrió a un perro muerto años antes para simbolizar un líder de la protesta. ¿Y saben qué? Había otro símbolo que no muchos se acuerdan, un árbol seco que estaba ahí donde tapearon ahora entre la Municipalidad de Santiago, la Gobernación y otras entidades. Ahí había un árbol seco, y también ese árbol seco sirvió para el Jardín de la Dignidad. Sí, lo conozco, el Jardín de la Dignidad, sí. Entonces los dos símbolos
que se usaron durante la revuelta social son un perro muerto y un árbol seco. Wow. ¿Dónde estaban los dirigentes sociales? No existían. Por eso se llevaron una patada en el culo nuestro presidente, y por el otro lado, no, se llevó una cerveza y una patada en el culo el señor Jadwe, porque la verdad la gente no quería, los que estaban generando, y esta era la casta política en sí, no los querían ver dándonos solución si eran parte del problema. Y miren lo que nos metieron después, nos metieron un zapato chino, y ahí viene lo que yo le llamo tiempos vacíos. Tiempos vacíos. Somos amigos descendemos del mono y nos parecemos mucho a los simios. Nos dimos 4 años vuelta en círculo y anduvimos por las ramas para terminar ¿en qué? En lo mismo que habíamos partido. Volvemos al principio, a la constitución espuria y fraudulenta de Pinochet. Bueno, podríamos estar 1 hora hablando del por qué, pero danos 2 o 3 ideas tuyas de por qué llegamos a eso. ¿Cómo nos dimos vuelta como un hámster y llegamos de mismo? Concuerdo contigo. Porque partimos mal. Porque metió la cola del diablo. No creo en el diablo, pero porque no creo en Dios, no creo en el diablo. Son un pack. Sí, claro. Y Barbie juntos. Sí, sí. Pero por decir una forma, metió la cola el diablo. Ese 15 de noviembre, en la madrugada, y nada se hace de trasnoche, porque en los trasnoches uno puede dejar una caga grande, y aquí se quedó. Se creyeron lo que dijo Desborde. Hay golpeamiento de sable y en 48 horas hay que tomar una determinación. Se reunieron entre gallo y medianoche, y la determinación que sacaron de una serie de carpetas que habían ficticias de la revuelta social, de las demandas sociales. Entonces la NEF tiene varias demandas que pedía, y la CUT y la gente del pueblo pedían demanda. Resulta que sacaron la de abajo y la pusieron arriba y dijeron una nueva constitución y con esto solucionamos todo. Pero no le preguntaron a nadie, jugaron sus cartas. ¿Y cómo las jugaron? Las jugaron pensando de que si lograban meter a sus paladines, a sus testaferros, movían el naipe al antojo de ellos, y al final teníamos una constitución muy protegida y calculada al antojo de la casta política. ¿Qué le sucedió? Que ganaron los independientes versus gente que no tenía más que su militancia de base y no militancia política. Y resulta que desde ese momento dijeron, uy, aquí se nos pone complicado, torpedimos el sistema por dentro y por fuera. Por dentro 39-40 con el demócrata cristiano, que se transformó en un gran detractor y que trabajó afín a la derecha, y por fuera paradines como los medios de comunicación, que no sirvieron absolutamente nada, y empezaron a invitar a montones de gente, como los que hoy día conforman Amarillos por Chile, la Jimena Rincón, la Javiera Pará, y todos estos testaferros que le sirvieron a la derecha. Y le sirvieron a la derecha inclusive bien pagados. Entonces al final tenemos ese tipo de cosas que hacen fracasar el primer proyecto constitucional, y la gente empieza a creerse lo que dice la misma presidenta de la comisión constituyente siguiente, que decía que le iban a quitar las casas, y que hay gente que pensaba que le iban a quitar su terreno, cuando la única tierra que tenía es la de las uñas, pero no importa, porque la gente se cree los cuentos que le cuenta los matinales, y como dijo bien la Alejandra Matus, qué débil es nuestra democracia cuando los matinales nos ponen la pauta. Y ahí nos empezamos a ir al carajo, y al final un proyecto constitucional que era en estricto rigor bastante bueno, pero hay un error que se comete ahí, y es grave. No podía ser 388 artículos para una constitución política, porque yo agarro uno y con ese yo lo convierto en mi caballo de batalla. Debiera haber sido más, no tanto, sí, pero sí abarcarlo de otras maneras. Eso yo creo que es un mea culpa que hay que hacer desde la perspectiva de aquellos que estuvimos por ese proyecto y creímos en ese proyecto y pensamos que ese era el proyecto que nos podía justamente hacer un Chile distinto. Después llegó el segundo, que no había mucha intención, y ahí yo empiezo a escribir desde el 4 de septiembre, Tiempos Vacíos, hasta el 17 de diciembre, en donde sabíamos que ese proyecto había nacido fracasado cuando el presidente de la comisión de expertos era Hernán Larraín. Por favor, Hernán Larraín.
O sea, no podéis poner a un huevón más siniestro que Hernán Larraín. O sea, si queréis cagar algo, ponen a Hernán Larraín. Pone a la ruleta. Amigo personal de Paul Schaeffer. Hay Claro. que decirlo. Ah, No, yo te digo, mira, yo creo que el gobierno de Piñera, aparte de ser un fracaso como gobierno, el segundo, el primero no hizo nada y nada hace, nada teme, pero el segundo fue un gran error político para la derecha que hoy día todavía trata de componerse. No tiene composición la derecha. Porque cometieron tantos errores que trajeron, y por eso tratan de meter la figura del perro Batapaco y todo lo demás, pero cometieron tantos errores que ellos no se pueden limpiar de 40 personas asesinadas, que son manifestantes, más de 400 ojos cercenados, 2 personas ciegas. Eso no se lo van a poder sacar, porque eso nos recuerda los peores momentos de la dictadura. Hay 4 informes internacionales que avalan que se violaron los derechos humanos sistemáticamente en este país durante el periodo desde el 2019 al 2020. ¿Quién salva el culo a Piñera? La derecha, los testaferros de la izquierda, que se fue a alguno, y algunos socialistas, como por ejemplo Fidel Espinosa, que estoy seguro que estaría a la cola hoy día salvándole el culo a Piñera, y así nos encontramos con este tipo de situaciones donde nace abortado el segundo proyecto, que era más radical que la Constitución de Pinochet, porque además los republicanos apostaron a, si perdíamos, ganábamos igual, pero si llegásemos a ganar, ganaban bingo lo que ellos querían. Una Constitución absolutamente lapidaria para todos los democráticos. O sea, eso cero no era derechos sociales para las mujeres, no, claro. Es una ridiculez, pero puerto un buque. Entonces ahí termina un poco el hecho y hago un análisis de que por qué fracasan y nos damos vuelta como los simios porque nos fuimos por las ramas, porque partimos mal. Si esa mesa del 15 de noviembre fue una mesa tramposa. O sea, a mí no me pueden venir a decir, oye, no, pero mira, la gente pedía, por favor, ¿la calle qué pedía? Dignidad. La calle pedía que se fuera Piñera. Ah. Eso pedía la calle. Sí. Los letreros, hay que ver las fotos, el momento. Sí. La histeria colectiva, sí existió histeria colectiva. Y que hubieron desmanes. ¿Quién quemó el metro? Pregúntenle el segundo piso de La Moneda, ¿quién quemó el metro? No empecemos a preguntarle a los manifestantes, porque los manifestantes se manifestaban. ¿Quién quemó el metro? Hay que preguntarle al director general de Carabineros de ese momento, que a lo mejor tiene mucha más información que lo que nosotros hoy día imaginamos. A lo mejor en Mosilla nos podría decir quién quemó el metro. El hombre más buscado. El hombre más buscado y yo le llamo ¿cuánto se llama? Justo se llama el Montesinos chileno. El Montesinos. Pensando en el Montesinos de Perú de Fujimori, porque se parece mucho, con la única diferencia que Montesinos de Perú participaba dentro del aparato del Estado y usaba el sistema del Estado. Y este es un abogado que extrañamente tiene mucho poder, tanto como pone a un director de investigaciones. Increíble. Como además se acerca mucho al fiscal nacional. O sea, yo no entiendo por qué cuando los políticos, nuestros políticos, de nuestro sector, yo digo porque yo soy de izquierda, no milito en ningún partido y ahí cuando... Pero tenemos una vereda, digamos, claro. Yo tengo una vereda. Van a los programas de televisión, deben ser 2 o 3 que salvan, el resto se dan vuelta y como que no son capaces. ¿Por qué ni hablar de los periodistas? Porque los periodistas, muchos que van a la calle son sujetadores de micrófono. Ayer me llamaba mucho la atención que un oficial con rango daba un informe oficial de lo que había sucedido con la marcha de los chicos en Putre y ni un periodista fue capaz de refutarlo cuando estaba mintiendo. Es más, hoy día el mismo general que aparece diciendo que los chicos habían determinado no ir con la implementación. ¿De cuándo un pelado raso tiene determinación? No jodan. No. Nunca ha tenido determinación.
Menos acá que son tan jerárquicos, ¿no? Además que son jerárquicos. Hay que recordar, mire, yo tengo un libro que se llama Por fuera de la muerte y dentro del Por fuera de la muerte tengo un testimonio de un militar, de un conscripto, en los años de dictadura, por allá por el 86, que le toca hacer el servicio militar. Y cuenta justamente las acciones atroces que hacían sus instructores contra ellos. Y cuando los mandaban a disparar a la calle sin que miraran a nadie y dispararan a mansalva. O sea, hay una historia que no se quiere contar, que no se quiere ver y que se quiere tapar siempre. ¿Por qué la quieren tapar? Porque hay comprometida una élite. Y esa élite es la que muchas veces está de una u otra manera tangencialmente involucrada. Son civiles. Los milicos son los únicos que marchan a los tribunales de justicia. Yo no he visto nunca a un Del Valle, a un Jarpa, a un Fernández, a un De la Cuadra y a una serie de otros que hubieran desfilado siquiera a un tribunal por haber sido cómplices activos o pasivos, como le llamó Piñera. Exactamente. No, muy importante tu análisis, me parece perfecto. Qué mejor que el análisis que estás haciendo sobre la sociedad, sobre lo que estamos viviendo. Pero vámonos ahora, ya redondeando ya al final de nuestro programa, a tiempos vacíos. ¿En qué consiste este libro? Bueno, habla de esto mismo, me imagino yo. Y esos tiempos vacíos, ¿cuál va a ser el devenir de esos tiempos vacíos bajo tu prisma, capitán? A ver, primero te cuento que Tiempos Vacíos nace porque yo hago TikTok y hago TikTok político. Derechamente, cuando a mí me dijeron que hiciera TikTok, yo me largué a reír y dije, ya vamos a poner a bailar y a cantar. No, me dijeron que se puede usar la plataforma para hacer otro tipo de cosas y empecé a ver a algunos tiktokeros y me di cuenta que yo podía hacer un análisis diario del acontecer político. Búsquenme por Capitán Cianuro en TikTok, cada día hago un análisis político distinto. Uh-huh. Y desde ahí yo hice una bitácora. Por eso se llama Tiempos Vacíos, bitácora para no olvidar. ¿Ya? Ahí. Y lo que hago en esto es literalmente una bitácora. O sea, voy día tras día. Buenísimo. Por ejemplo, el 4 de mayo del 2023, la agenda de seguridad se discutía ese día. Voy hablando de lo que fue sucediendo y voy haciendo mi propio análisis. Y voy mostrando personajes cómo se comportan en la sociedad, que hoy día está muy vigente, que algunos son diputados, otros son senadores. Hablo de un pasadizo que hacen algunos que se autodenominan demócratas y crean un partido y se van a la extrema derecha porque no son ni siquiera de centro. No. O como los amarillos, no te voy a llamar amarillo, de verdad. ¿No es cierto? O sea, no. Amanecer muerto, creo. La cosa más indefinida es el color amarillo. El color amarillo nos termina provocando el naranjo que tiene en el título, el verde. Siempre es un complemento para algo, es como el arroz graneado. No te puedes llamar amarillo. Pero bueno, se pusieron amarillo. Son un partido que no sepa dónde va. Probablemente termina con Demócrata y Evópolis juntos, haciendo una lista con republicanos, como dijo la Jimena Rincón, que ella consideraba que los republicanos eran gente dialogante y cerremos la puerta por fuera. Y yo ahí me pongo a pensar y digo, ¿qué le pasa a un ser humano cuando llega a decir eso? Cuando los que ofrecen recordar siempre al dictador, al genocida, son los republicanos. Correcto. Los que se sienten muy cercanos a... El otro día, hace 2 días atrás, se dio una ley que se votaron 70, estuvieron a favor de reponer la tortura. Esos son los republicanos, esos son los que son dialogantes para la señora Rincón. Pero bueno, yo creo que hay gente que destiñe su historia y la destiñe mal. Bueno, no me voy a meter ahí, conozco bastante ese mundillo y estuve un tiempo trabajando en la Cámara de Diputados, así que sé cómo se maneja ese mundo. Pero más allá de aquello, Tiempos Vacíos va generándose hasta el 17 de diciembre y yo dejo como esa ventana abierta, que sería como la caja de Pandora, de que la esperanza está y que tenemos la posibilidad de no cerrarnos en un proceso constituyente que probablemente pueda llegar, no sé, en unos 10 años más. A lo mejor en una nueva revuelta social terminemos buscando un acuerdo
para justamente instalar una nueva constitución, no seguir en esta mentira social que nos gustó a todos, parece, porque seguir con la constitución espuria y fraudulenta de Pinochet es porque nos gustó la mentira. Y en eso nos hemos basado durante décadas. Y vamos a seguir. Lo que hizo Republicano es tratar de repetir lo que hizo en España la ultraderecha franquista, que terminó con una constitución política nueva, pero es una constitución política nacida del franquismo. Eso trataron de hacer acá, no les resultó, allá les resultó. Pero cuando uno se va dando cuenta de eso, también lo cuento acá, veo los símbolos que nos vienen a contar historia, quiénes son los que manejan a los... Ojo aquí, yo no hablo nunca de títeres porque estoy absolutamente convencido que José Antonio Kast sabe perfectamente para dónde va y para dónde lleva sus monos. Cuando alguien dice, no, los títeres vienen a moverlos, no. Cada uno sabe dónde se mueve, cómo se mueve y en qué forma se mueve. O sea, él está relacionado con Vox España, está relacionado con la gente de Milei, está relacionado con la gente de la Fujimori, o la gente de Colombia, está relacionado en ese mundo con Bolsonaro, por lo tanto sabe perfectamente cuando alguien dice es títere de, ¿no será que los otros son títeres de? Cuidado ahí. Y lo otro que siempre les recomiendo yo a la izquierda, y también lo pongo en el libro, es que no veas a tu oponente como idiota, porque por ver tanto de idiota, en Argentina tienen a Milei de presidente, porque lo veían como idiota. Entonces siempre al oponente hay que verlo en su condición y forma, y desde ahí saber cómo se implementa algo que lo contrarreste y no logre llegar a coronar reina, como diría yo, en un tablero de ajedrez. Esa es la recomendación que voy dando en el libro, y digo por qué fracasamos el primer proyecto y por qué iba a fracasar el segundo proyecto, que era absolutamente claro. Y esto no es izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, como lo habría dicho Parra, sino era que justamente había una derecha que quería mantener la constitución de Pinochet y tampoco estaba de acuerdo con el primer proyecto, ni mucho menos con el segundo, y habíamos gente que veíamos un Chile distinto y no queríamos esa constitución que se estaba tratando de fraguar sin ningún norte mayor. Qué horror había sido que la hubieran aprobado y que hubiese llevado la firma de un presidente de izquierda. Habría sido el hazme reír para la derecha, diciéndonos siempre, bueno, tu presidente firmó esta constitución. Yo prefiero mantener diciendo que la constitución espuria y fraudulenta fue firmada por el genocida y ratificada por un señor que en el tiempo se transformó en el presidente más querido de los empresarios de Chile y que hoy día todavía, y yendo hacia Valparaíso, nos van a seguir cobrando las carreteras más caras del mundo porque hay un señor que concesionó todo lo que pudo concesionar. El otro regaló a las transnacionales y este concesionó. No me voy a referir a quién, pero su lago viene muchas veces mal oliente. Notable. Quedó clarísimo. Oye, bueno, tú vas a presentar este libro en una actividad de la NEF. Cuéntanos un poquito de eso ya en la despedida. Los vamos a presentar, ¿no? El 22 a las 15:30. Janet me tiene que confirmar. Ahí vamos a confirmar 15:30 o 16 horas. Por ahí estamos. En estos días también tendría que sacar la notificación y ahí vamos a estar conversando de tiempos vacíos, de libros y bueno, espero que esté el presidente de la NEF acompañándome en la mesa de presentación. Estoy pidiéndole a doña Fanny Boyarolo que esté en la mesa de conversación, que tiempo atrás también presentamos los 50 años del golpe, que fue muy interesante haber estado en la NEF presentando los 50 años del golpe, que es un libro que en estos momentos se postula dentro de muchos otros libros, se postula al Premio Nacional de Memoria, y estoy haciendo también la postulación a la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, por los 50 años del golpe. Un libro que además recorrí varios lugares mostrando lo que había sido el golpe para los vecinos, para ese vecino que muchas veces no aparece en nada, ni en informes RETI, ni ninguno de estos informes terribles, ¿no? Pero era el vecino que le pasó ese 11 de septiembre, cómo vivió ese 11 de septiembre. Esos son 24 testimonios
se los recomiendo si en algún momento lo quieren adquirir, ya saben, mi librería virtual. Pero Tiempos Vacíos, que se complementa a ese, y al Chile Libre, que también se complementa, son 3 libros que tienen que ver mucho con contingencia política local y latinoamericana, porque la verdad los 50 años del golpe me permitieron estar en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, en Francia, Alemania, Hungría, hasta Marruecos estuve. Entonces, y bueno, España. Entonces, es re loco porque el mundo sí en algún momento se movió, como cuando hay un gran terremoto en el mundo, por lo menos occidental, se movió en muchos lugares de lo que estaba sucediendo en Chile ese 11 de septiembre del 73. Mucho podrán decir los que viven acá dentro del territorio, esos fascinerosos fascistas, que eso ya pasó, que los 50 años y todo lo demás, pero la verdad, nunca, jamás había visto en el mundo tanta solidaridad con el pueblo de Chile, entendiendo que además Chile tuvo el mayor porcentaje de exiliados que salieron no por su buena onda ni buscando refugio, como lo hacen algunos que se mueven de sus países, llámese los venezolanos que viajan en diferentes formas y obviamente buscan otros lugares, pero no lo echan de allá. Acá en Chile existió el exilio y esa cosa muchos no lo tratan de recordar. Y el exilio es una muerte civil, porque aunque tú vivas en otra tierra, siempre será no tu patria, no será tu patria entera, como decía la Violeta Parra. Entonces yo creo que este tipo de cosas, haberme metido durante, por lo menos hacer este ejercicio durante 3 años, porque son 3 libros, me permite acercarme un poco desde mi óptica a mostrar lo que yo siento de lo que puede ser un Chile distinto. Y ese Chile distinto es el que yo creo que construye la ANEF, la CUT, los que se sienten que se puede hacer que esa brecha que nos distancia entre los que tienen, los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, se pueda cortar. Pero principalmente, y aquí cierro, lean. Leer hace bien, te saca del letargo, te saca de la ignorancia, apaga la tele, enciende un libro. Te quedaste sin micrófono. ¿Ahora me escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí. Nada, pues, yo creo que ahora ya para ir finalizando, me encantó esta entrevista, me gustó la irreverencia con la que la abordamos, te agradezco mucho. Ese juego que se generó estuvo muy bueno, espero que la hayas pasado tan bien como yo. Capitán, un saludo a los compañeros y compañeras de ANEF, invitándolos para el 22, y bueno, un mensaje que quieras enviar para la ANEF. Bueno, primero, saludar a la ANEF, que tiene un gran... A ver, la ANEF tiene un gran líder, que no es que los demás líderes que hayan en la ANEF que les hubiese quedado grande, pero don Clotario Bles es el gran líder de la ANEF, como Tucapel Jiménez. No porque a Tucapel Jiménez lo hubieran terminado matando se convierte en un gran líder. No todos los muertos son buenos. Ya sabemos que hay uno que no sabía manejar bien un helicóptero. Pero lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen un gran norte. Háganse más visibles, que no les sigan diciendo que hay 90.000 funcionarios fiscales en este país que no sirven para nada, porque no es verdad. Porque ustedes hacen el Estado como lo hacemos todos, pero ustedes hacen la cara del Estado y ustedes son las personas que pueden darle dignidad a ese Estado y frenar a estos que van diciendo siempre que los trabajadores fiscales se llevan la plata y siempre lo están metiendo los pitutos, que todos son puestos por los amigos de los amigos políticos, porque no es así. No todos. Sabemos que hay un porcentaje que sí se mete por la ventana, pero no solamente ahí, en la empresa pública, en todas partes. Pero lo que quiero decir con esto es que háganse más visibles. Cuando digo más visibles, es estar jodiendo, incomodando al poder, como dice Boric en su momento, porque hay que incomodar al poder para que el poder se dé cuenta de que de repente no está haciendo las cosas bien. No estoy diciendo solamente de este poder que tenemos hoy día, sino los poderes que hemos tenido. Por eso, cuando hablamos al principio de los años 90,
Eso, en la medida de lo posible, nos quedó dando vueltas siempre y hemos construido un país en la medida de lo posible. Ojalá construyéramos un Chile posible para el 2050 y que sea un Chile para todos y no para algunos, esos algunos que quieren y se creen dueños y se dicen chilenos de verdad y se autogeneran montones de rimbombantes palabras, pero son los más vendepatria al día menos pensado. Con lo último voy a cerrar. No necesitamos, si bien es cierto, es lindo entonar nuestra canción nacional, no podemos obligar a la gente que por decreto entone la canción nacional y crea que con eso los va a hacer más patriotas, porque los vendepatria son los que han entregado a las transnacionales nuestra patria. No vamos a querer más a los Carabineros de Chile por cantar el himno de Carabineros de Chile, si Carabineros de Chile hasta el día de hoy no tiene una conducta que lo haga ser a la altura de una policía profesional. Carabineros de Chile no está a la altura de una policía profesional. ¿Dónde está Carabineros de Chile en las calles de Chile en este tiempo? Están las calles vacías, sin carabineros. No sé dónde se esconden. La verdad, cuando yo recorro Santiago, veo seguridad ciudadana, no veo nunca a carabineros. Pero no vaya a ser que aparezca una manifestación, porque ahí los primeros que llegan son ellos. Parece que antes de. Y lo último, ¿sabes que nunca lo había dicho? Yo llevo muchos años yendo a marchas. A mí me llama profundamente la atención la estrategia que tiene Carabineros frente a un grupo de lumpen, que llegan, hacen un destrozo como lo que hicieron en la San Camilo, dejan que actúen, llegan los medios de comunicación, sacan la cuña de aquello y después actúan. Qué raro, ¿no? Y se transmite siempre, los 11 de septiembre, los 1 de mayo, las manifestaciones, cualquiera sea, siempre los pacos están mirando que pase lo que tiene que pasar. La televisión llega, capta, después eso es lo que vemos en los medios, pero no actúan a tiempo. ¿Y por qué? Si ellos son los que debieran prevenir y prever lo que va a suceder. Ahí me queda claro de que no me arrepiento de haber puesto una iniciativa de norma popular en la Constitución anterior. Cese de Carabineros de Chile y creación de una Policía Nacional profesional. Esto trae anticuerpos siempre, pero lamentablemente yo no veo a mi amigo en el camino hace mucho tiempo. Nunca me olvido de los degollados, nunca me olvido de lo que eran en las calles de Chile, nunca me voy a olvidar de la revuelta social y de la revolución de los pingüinos, cómo pateaban a los niños en el piso. Esa no es policía, y eso no significa que les quiero desear la muerte, porque yo a mi enemigo o a mi contendor jamás le desearía la muerte. Al contrario, porque quiero un Chile distinto, quiero que se profesionalicen y no actúen como los perros guardianes del capital, porque eso muchas veces es lo que son. Genero no muy buenos comentarios cuando yo digo esto, y lo menos que me dicen es para mi madre, que me la recuerdan, y eso se lo agradezco porque mi madre está muerta, entonces me recuerdan a ella. Pero también siento que muchas veces cuando yo argumento, quiero que me contraargumenten. No me traten como el pelado tal por cual, porque eso para mí no es argumento, no los pesco, no me interesa. Mira, yo guardo, y con esto sí cierro, yo guardo una carpeta de todos los insultos que tengo. En algún momento voy a hacer una cosa así como de los libros del metro de 100 palabras, para saber cómo te insultan. Sus argumentos son muy parecidos, ¿eh? Aparte de decirte comunista, porque todos somos comunistas al final del día, ahí muere el argumento, y me parece que es rarísimo. Amigos de la ANF, muy bien por haber estado con nosotros dos en esta tarde tan extraña, pero entretenida, porque la verdad, digo extraña, porque no sé cómo se está transmitiendo o se va a transmitir esto, pero sabes que hay un tema. Está lloviendo súper fuerte, probablemente cuando lo transmitan va a haber sol, porque siempre detrás de la tormenta sale el sol, pero hoy día está lloviendo, hace un frío que te lo encargo.
Vamos a acostarnos ahora, vamos a acostarnos. Oye, capitán Cianuro, muchas gracias. Qué clever, me encantó tu punto de vista. Yo creo que muchas personas en NEF se van a sentir representados por todo lo que tú dijiste. Y también va a generar roncha. Y bueno, y esa es la idea. Porque no olvidemos, amigos, y me pongo la camiseta de mi compañero acá, que el arte es crítica social. ¿O no, compañero? Es lo primero. Un arte crítico no es arte, es parte de, y eso viene desde tiempo. O sea, a mí me molesta mucho cuando alguien dice que los escritores no se tendrían que meter en absolutamente nada, ni mucho menos en política. Al contrario, el escritor es el que hace justamente el texto político que sea lúdico. Exacto. Y la crítica social es importante. Ojo, que yo no le he faltado el respeto a nadie. He dicho las cosas que creo que no se están haciendo bien por ciertos sectores. Inclusive puedo decir que la izquierda no hace cosas que corresponden a su sector, pero al final tienen que asumir, porque cuando hablamos de este fracaso que yo le llamé tiempos vacíos, es porque la izquierda y la derecha unidas fracasaron y nos hicieron fracasar a todos nosotros, cuando teníamos la ilusión. Y eso es mucho más peligroso que mentirle a una juventud cuando les decían que venía un nuevo día, un nuevo amanecer o como le quisieran llamar, porque sí es verdad, en algún momento nos dijeron que la alegría ya viene. Yo siento que la alegría sí pudo llegar, porque sí me atrevo en este momento a conversar contigo y no tengo la Dinaco que me está esperando allá afuera y después me va a desaparecer. Eso es verdad. Y ahí hay que tener una diferencia, y hay un abismo de diferencia. En tiempo de dictadura, la dictadura fue perversa y terrible. La dictadura sí hizo mucho daño. Hoy día en democracia podemos encontrar a gente acéfala como las Flores hablando en contra del presidente y diciendo las barbaridades que se le ocurre, y absolutamente nadie le va a pasar nada a la cuenta, porque en el fondo es parte de este mal ejercicio. De repente sí, es verdad, es mal ejercicio, pero lo importante es que no podemos libremente expresar, aunque no me guste de repente que traten mal al que soy partidario de él, pero tampoco me gustó que cuartemos a esa gente. El resto, mantengamos las discreciones. Mira que con decir tampoco te sacan muchas ronchas. Y lo peligroso es cuando empiezan a actuar mal. Y cuando empiezan a actuar mal, pueden matarle los perros al alcalde de Maipú. Por ahí se empieza. Y es terrible. En este país nosotros tuvimos una noche que partió mal. Mataron a un general en jefe del ejército, general Snyder. Y lo que muchas veces me he preguntado, ¿por qué no hay ningún espacio dentro de la orgánica del Ejército de Chile que lleve el nombre de un comandante en jefe asesinado por un grupo de ultraderecha? No entiendo eso. Pero sí tuvieron el tiempo de mantener nombres como Manuel Contreras o Augusto Pinochet, que hasta el día de hoy le prenden vela. Extrañísimo ese ejército. No es muy imparcial. Entiendo que la sacaron. José Toribio. Sí, o sea. Sí, pero bueno, es parte de lo que uno no logra entender. Sí, bueno, capitán Cianuro, ahora sí, muchas gracias, de verdad fue fascinante. Espero que ustedes también se hayan entretenido mucho. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, siempre por acá, en Agitando la Entrevista, en nuestra radio ANEF, ¿no es cierto? ANEF Radio, la radio de la ANEF, siempre conectados contigo. Gracias, capitán, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.